podemos ir dando la bienvenida a este cuarto encuentro virtual de relanzamiento de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, que se produce en el marco del 20 aniversario de la Fundación para la Cultura Urbana. Con la celebración del aniversario estaremos llevando a cabo otras actividades con Tulio y la cátedra, talleres de formación y de lectura, encuentros, lanzamientos editoriales, entre otras actividades, y para ello los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes. En Telegram y en Facebook somos Fundación para la Cultura Urbana, en Twitter somos @culturaurbana y Instagram somos FUND Cultura Urbana. Hace 2 días hicimos el lanzamiento de nuestro canal de YouTube con un material de lujo que fue la conversación que tuvo Tulio con Néstor García Canclini, que fue el primer encuentro de la cátedra. Ya que estoy hablando de medios y de información, quiero hacer un inciso para felicitar a los periodistas venezolanos en su día. Sabemos todos que es un oficio realmente difícil y complejo en estos días en Venezuela. Queremos, en nombre de la Fundación para la Cultura Urbana, agradecerles y felicitarlos por esta noble labor. En este cuarto y último encuentro de la cátedra, de este relanzamiento, que se ha denominado Los dilemas civilizatorios del coronavirus, cuarentena planetaria, migraciones y culturas, tenemos un invitado especial para cerrar. Yo me imagino que la mayoría de los que están aquí conectados ya saben la dinámica, pero les recuerdo que vamos a estar recibiendo sus preguntas a través del botón que tienen abajo en sus pantallas de preguntas y respuestas. No haremos uso del derecho a solicitar la palabra porque somos muchos conectados y el tiempo apremia. Y antes de darle la palabra a Tulio y presentar a nuestro invitado, quiero agradecerle a Tulio por todo este trabajo que ha hecho, por todos estos sábados con estas conversaciones gratísimas. Quiero agradecer también a Life Invest y a su equipo por todo el apoyo decidido y entusiasta a esto, y por supuesto a todos los asistentes que finalmente son los que hacen posible esto. Gracias por el apoyo, por la receptividad. Estamos realmente gratamente sorprendidos y a su vez muy agradecidos por la receptividad que ha tenido esta actividad. Tenemos aquí a Jordi Carrión, me contenta muchísimo tenerlo hoy. Yo creo que ya puedo decir que es un colaborador de la Fundación y un amigo, respetado escritor. Tulio va a hacer la respectiva presentación. Tulio, que es el creador de la cátedra y es nuestro moderador. No sé, Tulio, si hoy va a ser un juego de béisbol o un juego de fútbol. No sé si vas a hacer lanzamientos o si vas a estar lanzando al arco para que Jordi intente atajar. Bienvenido, Tulio, buenos días. Jordi es muy ligado a América Latina y al Caribe y a Venezuela, así que no hay que explicarle mucho. Bueno, buenos días, bienvenidos a la sesión de cierre del ciclo Los dilemas civilizatorios del coronavirus, con el cual hemos reiniciado después de varios años en silencio la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas como parte de la celebración de los 20 años de la Fundación para la Cultura Urbana y también como parte del inicio de actividades del Centro de Memoria, Migración y Reconstrucción de Venezuela. Vamos a cerrar esta sesión con Jordi Carrión. Jordi Carrión es un escritor, cronista, ensayista, digamos, estudioso de la creación literaria, pero en particular un gran investigador, curioso, me gusta más el término, de los temas relacionados con la lectura, el libro, las bibliotecas. De hecho, tiene un libro publicado que se llama Librerías, tiene otro que se llama Contra Amazon, tiene uno más reciente sobre la viralidad, y además Jordi es como ya dijo Diajanida, es un colaborador
frecuente. Creo que acaba de terminar un taller sobre crónica con la Fundación para la Cultura Urbana, y en mi caso personal es amigo de los amigos, un gran amigo de Diomedes Cordero, que también es un estudioso del tema literario, también como yo, pasó un tiempo en Barcelona, donde lo conseguimos, y también es un seguidor pues, de la escritura de Jordi Carrión. Jordi, sin más preámbulo, porque la gente te conoce, bienvenido y gracias por haber aceptado esta invitación. No, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Es un auténtico honor estar en este ciclo con autores a los que admiro. Y nada, cuando quieras empezar el partido de fútbol o de béisbol, aquí me tienes. Ok, bueno, voy a empezar con los lanzamientos. Ya sabemos, los que nos han seguido saben que es un calentamiento de bateo. Yo lanzo, tú bateas cómodamente y comienzo con la primera. Libro. Libro. El libro creo que más que una respuesta es una pregunta, ¿no? No creo que sepamos exactamente qué es un libro. Lo que sí que podemos saber, yo diría, es que después de varias mutaciones de la idea del libro en varios soportes, ¿no? Que van del papiro, del rollo, hasta el libro electrónico o el iPad, la tecnología del libro que se ha mostrado como más potente, sólida, interesante, ha sido la del códice, en particular la del libro impreso. Yo diría que todavía en los libros impresos, y creo que bueno, es un ejemplo el lugar donde me encuentro, seguimos encontrando respuestas posibles a esa pregunta que yo diría que no para de formularse, y eso es lo interesante. Creo que todavía no sabemos lo que es un libro, por suerte, y que leemos para encontrar posibles respuestas a la pregunta que todo el libro plantea. Entonces, lectura. Lectura es otra palabra igual de difícil o más difícil, y a mí me interesa en el sentido más amplio posible, ¿no? A mí me interesa leer el mundo como texto, la realidad como texto audiovisual, iconográfico, textual, etcétera, como hibridación, pero aunque me encanta leer libros, aunque disfruto mucho leyendo ficción, poesía, ensayo, crónica, todavía me interesa más que no haya una separación clara entre cómo leo los libros y cómo leo, por ejemplo, las ciudades, por ejemplo, las librerías, por ejemplo, las imágenes, porque yo diría que cuando te vuelves un lector sistemático, empiezas a no diferenciar entre ámbitos o espacios distintos, y todo lo lees, en mi caso, desde mi mirada de escritor. Cuando me enfrento a una librería o a una serie de televisión o a una ciudad nueva, en el fondo busco el mismo tipo de signos o de metáforas o de elementos que busco en un buen libro. Lectura clásica. Bueno, eso nos lleva un poco a lo que he intentado pensar en mi nuevo libro, que se llama Lo Viral, y se publica esta semana. Y he llegado a una suerte de dicotomía que es un poco simplista, pero que a la vez es muy clásica. Siempre se ha hablado en la historia de la cultura entre los antiguos y los modernos, entre los modernos y los posmodernos, entre los apocalípticos y los integrados, que decía Humberto Eco. Finalmente, las dicotomías funcionan como dispositivos de pensamiento crítico, ¿no? Y escribiendo y pensando sobre cómo leemos de un modo distinto la novela, la poesía, el cine
el arte contemporáneo, los museos, la ópera, la radio, el cómic, que son lenguajes más bien clásicos, y cómo leemos, en cambio, las redes sociales, YouTube, por ejemplo, Netflix, ¿no? Este tipo de mecanismos y plataformas que tienen que ver con los algoritmos, que tienen que ver con, la cantidad y más que la calidad, con el contagio viral, pues lo que hice fue como dividir dos polos para que a mí se me ocurran como formas de entender lo que está ocurriendo, y esos dos polos son la lectura clásica y lo viral, ¿no? Y la lectura clásica tendría que ver con elementos como la concentración, como la profundidad, pero también como el marco, ¿no? En la lectura clásica importa mucho que el objeto cultural esté limitado, esté definido, tenga un marco. El marco puede ser la solapa de un libro, ¿no?, que tú abres, puede ser la entrada a un museo, puede ser el marco de un cuadro, puede ser el play o el inicio de una película. Por tanto, hay como una forma de delimitar la lectura muy clara, y en cambio en las redes sociales, en Internet, en las plataformas, eso se contrapone con la continuidad, con la fluidez, ¿no? Por otro lado, en la lectura y en la escritura clásica siempre hay, evidentemente, un respeto por las normas, las convenciones y la artesanía, y en cambio en lo viral encontramos otros mecanismos alternativos, y de pronto el emoticono puede ser tan importante como la metáfora, como el endecasílabo en la lectura clásica, ¿no? Y a partir de ese tipo de contraposiciones he construido en parte este nuevo libro que te mencionaba, Lo Viral. Me motivó muchísimo a escribir, a invitarte, y aquí los dos últimos lanzamientos. Un trabajo que escribiste. Sant Jordi. ¿Qué es Sant Jordi? Bueno, Sant Jordi es una fiesta con un siglo más o menos de historia ya oficial en Barcelona, y es el Día del Libro y de la Rosa. Es el día 23 de abril, y cada año, durante casi un siglo, Barcelona se llena de librerías en la calle y de venta de rosas en la calle de flores, y es una gran fiesta cívica, una gran fiesta de la cultura, del encuentro, de la reunión y del libro, ¿no? Es tan importante ese día que, gracias a la casualidad de que coincide con fechas vinculadas con Cervantes y con Shakespeare, se convirtió en el Día Internacional del Libro, y es un día muy importante en Barcelona, en Cataluña, porque gran parte de la facturación anual de la industria del libro pasa porque todo el mundo ese día compra libros y regala libros. Sant Jordi en cuarentena, ¿cómo es? Bueno, pues la verdad es que no fue. Fue cancelado porque estábamos encerrados, y porque evidentemente el espíritu de Sant Jordi tiene que ver con la reunión, y en estos momentos sería muy peligroso que tanta gente se reuniera en el espacio público, ¿no?, por cuestiones de contagio, y se pasó al día 23 de julio, cuando se calculó que sería posible organizar con ciertas medidas de seguridad una fiesta equivalente. A mí la verdad es que ese día no me interesa tanto, no sé qué va a pasar, no sé si vamos a estar los autores firmando o no, va a hacer mucho calor probablemente, de modo que ojalá sea de tarde-noche, sería una especie como de Sant Jordi nocturno con una cervecita, ¿no?, y amigos y libros. Pero lo que sí que fue muy interesante fue ver lo que ocurrió realmente el día de Sant Jordi. Estábamos todos en Barcelona encerrados en casa, y hablando con amigos libreros me he dado cuenta de que en realidad vendieron muchos libros. Mucha gente compró libros por Sant Jordi sabiendo que no podía recogerlos y que tenía que esperar un mes
al menos para poder tenerlos, ¿no? Pero hubo mucha solidaridad con las librerías y yo creo que eso es lo importante, la lección valiosa, ¿no? Que la gente se dio cuenta que más allá de la fiesta, de la industria, de la celebración, lo que importa es que apoyemos a los agentes del mundo del libro en estos tiempos tan difíciles. Bueno, muy bien, calentamos. Vamos entonces ahora a entrar, ya que abrimos el camino de la pandemia. Lo primero que me gustaría que tocáramos. Yo he estado leyendo algunas encuestas de consumo cultural, tanto en Cataluña como en España. Y algunas dicen que se ha incrementado notoriamente los índices de lecturas desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, las cifras mundiales de aumento desmesurado, exponencial, de las suscripciones a Netflix, del uso de Zoom, del uso, nos hace pensar que va más rápido lo otro. En realidad, ¿qué piensa Jordi Carrión que ha ocurrido? ¿Ha aumentado los índices de lectura? ¿La lectura ha aumentado viralmente? ¿La gente que tiene hábitos los mantiene y sigue leyendo en papel? ¿Qué efecto ha tenido la pandemia en el hábito de la lectura? Bueno, la verdad es que no tenemos todavía distancia histórica. De hecho, es muy diferente cómo estamos viviendo en Europa ahora lo que está ocurriendo con América Latina. Pero mi intuición fue que cuando empezó el encierro en España, el primer artículo que publiqué en el New York Times se titulaba La biología está acelerando la digitalización del mundo. Y mi argumento era que en muy pocos días había subido muchísimo el uso de Zoom, el uso de otro tipo de plataformas de reunión virtual, el teletrabajo, la suscripción a las plataformas, etcétera, y que eso podía llevar a un rápido divorcio de formas analógicas de cultura, un tipo de transición que quizá iba a durar 20, 30, 50 años y que de pronto quizá duraba menos por culpa de la pandemia. Como te decía antes, en cambio he visto que en efecto ha subido el consumo digital muchísimo, pero también he visto que hay mucho apoyo a las librerías, que hay mucha lectura en papel, que hay mucha lectura de libro y hay que ver si eso es una consecuencia o no de la pandemia. Es posible que justamente la pandemia, que nos ha mantenido encerrados y muy conectados a las pantallas, provoque que ahora queramos experiencias táctiles, sensoriales, analógicas, corporales, etc. Hay que ver qué ocurre. Lo que sí que te puedo decir es que, por ejemplo, se han cancelado muchas suscripciones de bares españoles a diarios en papel. De modo que depende de si la gente reclama o no que regrese, de pronto se han perdido esa costumbre de que la gente vaya a leer a los cafés españoles. Y eso sería una noticia lamentable. Por otro lado, aquí en Europa, la Unión Europea pidió a Netflix y HBO y YouTube y otras plataformas que bajaran la calidad de los contenidos porque se estaba saturando la red de comunicación. Ese tipo de devaluación tampoco es buena. O sea, no creo que solo haya una devaluación del consumo cultural del teatro, por ejemplo, la danza, y lo que tiene que ver con lo físico. Yo creo que también nos hemos acostumbrado a ver películas y series de alto nivel artístico con menos calidad, y esa devaluación se puede expandir también a la democracia, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que nos vigilen y nos controlen todavía más que antes. De modo que estamos en una situación muy compleja que todavía no se deja leer, pero hay que estar muy atentos para que no nos den gato por liebre. Tú escribiste, con las librerías cerradas por motivo de crisis mayor, todos los agentes de la industria del libro nos han recordado lo importantes que son.
¿Cuál es la importancia que hemos descubierto en este encierro de la librería y de la industria del libro? Bueno, yo diría que muchos, ¿no? Muchos elementos, detalles, etcétera, que no teníamos tan presentes como deberíamos, ¿no? Yo diría que hay que hay una conciencia en estos momentos de la importancia de la edición, del editor, del mediador, del intermediario. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la lógica la lógica de Amazon, la lógica de Spotify, la lógica de las plataformas es que no hace falta que nadie intermedie entre el productor de contenido y el que lo recibe. Es más importante la plataforma, la productora, que el editor, que el creador, que el librero, que el prescriptor, ¿no? Y yo creo que la gente necesita cada vez más prescripción y edición. Hay una saturación de contenido de baja calidad, prescindible, que confunde, y por tanto el crítico cultural, el librero, el bibliotecario, el profesor, el editor, cualquier tipo de agente de prescripción es más importante que nunca, más necesario que nunca. Jordi, en algunas veces, y tú lo planteaste inicialmente, en este dilema entre clásicos y modernos, entre apocalípticos e integrados, uno piensa que hay una especie de nostalgia, de hábito, que es más romántico que otra cosa por el papel. Yo te confieso, por ejemplo, yo no sé si tú lo has hecho, pero por primera vez he leído libros en un aparato móvil, en un celular, porque voy apurado, porque, sino libros completos, capítulos. Es en realidad una nostalgia por un hábito, el papel que tú le das a las librerías y a los libros impresos, o en verdad va a haber una alteración en nuestro desarrollo intelectual, en la calidad de nuestro pensamiento, en las relaciones con la estética, si abandonamos plenamente el espacio de lo impreso. Yo creo que sí, que la mutación va a ser perceptible, ¿no? En muchas universidades del mundo, yo trabajo en el máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y en la universidad ya no podemos dar fotocopias a los alumnos, ya no usamos papel de modo instrumental, ¿no? Aunque sí hacemos leer libros en papel. De modo que lentamente va desapareciendo el papel de nuestras vidas. Yo no lo veo con nostalgia, sí que lo veo en clave obviamente personal. Yo leo en papel con un lápiz en la mano, subrayo, doblo las páginas, y para mí eso tiene que ver con la memotecnia. Es mi modo de recordar, de estudiar, de hacer mío el contenido del texto. Este tipo de procedimiento no lo puedo seguir cuando leo en digital, de modo que a veces me doy cuenta de que no he recordado, no he aprendido tanto como yo pensaba algo que he leído pues, en internet o o en la pantalla. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Es histórico? ¿Es irreversible? ¿Está ocurriendo? Yo creo que no hay que pensarlo en términos morales, y hay que recordar, para relativizar, que siempre cualquier novedad ha sido vista con sospecha y como una pérdida por parte de unas generaciones respecto a las siguientes, ¿no? Y en ese sentido, siempre recomiendo lecturas como los libros de ensayo de Alessandro Barico o de Reinaldo Lavaga, porque no son apocalípticos, quieren entender lo que hay de interesante y de fascinante en nuestra época, que es mucho. Yo creo que realmente vivimos en un momento increíble, precioso, interesantísimo, y es mucho mejor para nosotros
y quizá más justo, además de más interesante, verlo como un amanecer y no como un crepúsculo. Yo creo realmente que en la cultura digital, en Internet, en la proliferación de todo tipo de productos, prácticas y discursos artísticos y narrativos, vivimos en un momento nuevo que augura una época muy interesante. Te pregunto, pero ya como curiosidad personal, ¿has leído libros en el móvil? En el móvil no he leído ningún libro entero, he consultado libros en PDF, leí varios libros en el iPad y me di cuenta de que no los recordaba con precisión, pero lo que sí que he empezado a hacer en el móvil, lo confieso, es ver series e incluso películas, ¿no? Algo que nunca hubiera imaginado y que tiene que ver pues con los viajes o tiene que ver con la vida familiar. Y obviamente es otro tipo de experiencia, pero finalmente con el móvil tienes la imagen muy cerca del ojo y te puedes a veces incluso fijar en cosas que no ves en la pantalla grande que está más lejos de tu cara, ¿no? De modo que, bueno, hay que pensar cada modalidad de consumo cultural en lo bueno y en lo malo que tiene y finalmente que cada uno haga aquello que le interese más, le haga más feliz o le aporte más, ¿no? Y yo creo que no hay que demonizar a priori ningún tipo de formas de leer. Hemos hablado mucho de las formas de leer, de las formas de distribuir, pero no hemos hablado de la forma de escribir. En tu definición de viralidad, que me gustaría que ahora asociáramos con el tema del mercado y no solamente con el tema digital, en tu libro haces mucho énfasis en cómo la escritura en el presente, la escritura exitosa, está casi que de una vez pensando en no solamente en el libro en papel, sino en el píxel y también en el libro de audio. Y también en la serie que se podría hacer en alguna casa como Netflix y también en los productos que pueden estar asociados a ella. ¿Tú crees que ya ha cambiado la manera de escribir producto de esta viralidad? ¿O todavía lo que tenemos es el mismo objeto libro, pero colocado en un soporte que lo traduce, pero que no lo cambia en su estructura esencial? Bueno, es una gran pregunta, no tengo una respuesta. Yo diría que en términos de producción, en términos de escritura, eh, los escritores que importan, que interesan, que aportan, no están pensando en clave transmedia, no están pensando en que ese libro va a ser adaptable y va a ser viral. Pero en cambio, yo diría que los buenos editores y agentes sí que lo piensan y sí que lo ven, aunque la viralidad sigue siendo muy inesperada. Es muy raro que un libro de raíz, antes de ser publicado, ya tenga un plan de difusión y adaptación transmedia. Habitualmente, cuando el mercado decide que ese libro puede ser viral, es decir, que se hace comercial, es cuando empiezan a multiplicarse las adaptaciones y las vidas de ese libro, que lo que hacen es alargar su recorrido comercial y sobre todo captar otros públicos, ¿no? Que no estaban en el origen del libro, que por ejemplo era para adultos y de pronto se adapta para público infantil, o que era muy textual y de pronto se adapta en clave audiovisual. Eso creo que es una pauta del mercado. El mercado se ha abierto. Por ejemplo, es muy importante ahora tanto el audiolibro cada vez más como el podcast. Se están produciendo a la vez ahora series que tienen una dimensión audiovisual y una dimensión puramente sonora. Esto es más que una tendencia, es una realidad creativa y económica importante. Y a la vez, obviamente, claro que ha cambiado el modo en que escribimos,
no porque pensemos en el posible guión, en el posible, digamos, cómic, no, porque gran parte de nuestro consumo, de nuestra lectura, ya integra el flashback, el flash forward, elipsis muy grandes, relatos con muchos personajes. De modo que, bueno, eso ha cambiado el modo en que entendemos el texto y escribimos casi a nivel inconsciente. Y eso me parece que también es muy, muy interesante y no es nuevo. Cuando se inventó el tren, cuando se inventó el telégrafo, cuando se inventó la radio, todo influyó en el modo en que los escritores escribían. Evidentemente, cuando nadie podía ver fotos de París, si escribías una novela sobre París, tenías que describir París. Cuando todo el mundo haya visto fotos y películas de París, la descripción pierde sentido, ¿no? La literatura siempre, evidentemente, ha ido cambiando según los avances tecnológicos y narrativos de cada época. Pero insisto, a ver, yo tenía un maestro, Manuel Bermúdez, que decía como tú dices también, que no hay ningún formato o soporte nuevo sustituye o acaba plenamente con el anterior. Por ejemplo, muchos creían que con la aparición de la imprenta y del libro, las iglesias católicas, que eran básicamente unos lugares para representar los textos bíblicos, iban a desaparecer. No desaparecieron. Pensaron muchos que la pintura iba a desaparecer. Con la aparición de la fotografía, la pintura tomó los caminos de la abstracción y la fotografía más bien se fue acercando luego a la pintura. Lo mismo se creyó con el cine en relación a la televisión, que la televisión acabaría con el cine, y todavía hoy en Netflix lo que más vemos es el formato de 90 minutos de un relato cinematográfico en otro soporte. Y así sucesivamente. La pregunta digamos, lo que quería que conversáramos es, ¿por qué tú crees que lo que seguimos leyendo son exactamente libros y toda la especie de entusiasmo que hubo por la hipertextualidad? Porque ahora, bueno, como lo acabas de decir, tal vez en vez de describir París en medio del libro íbamos a poner unas estampas de París. ¿Por qué el formato libro ha mostrado como cierta resistencia en la novela, aunque hable de algoritmos, aunque hable de ciencia ficción? ¿Qué crees tú que va a pasar a la larga con ese soporte? No soporte físico, con ese formato, con esa unidad de significación que es el libro. Bueno, me parece que efectivamente el libro sigue siendo central, creo que seguimos siendo la cultura del libro. A ver, planteas muchos temas y todos muy, muy interesantes. Es cierto que esos ejemplos que tú das demuestran que cada vez que hay un gran nuevo lenguaje artístico, el anterior entra en crisis pero sobrevive, pero también hay muchas tecnologías y formas de representación que han desaparecido. Por ejemplo, el daguerrotipo, ¿no? Es decir, en un momento dado aparecen muchas tecnologías y de pronto hay una que sí que monopoliza y el resto son olvidadas para siempre, ¿no? Y lo que ocurre también es que de pronto aparece la fotografía y la pintura pierde la obligación de representar y ahí puede volverse abstracta, impresionista, puntillista, etc. O nace Internet y las series de televisión de pronto pueden ser más experimentales, menos comerciales, más de nicho de lo que eran anteriormente. En efecto, la constante, ¿no? Como en el capítulo de Lost, de Perdidos, de Constant, la constante sería el libro. Somos una cultura del libro y el libro ha sido tan inteligente, tan robusto, que ha sabido seguir siendo central incluso cuando ya no es central. El libro se ha expandido. Todo se ha vuelto, de algún modo, un artefacto narrativo que imita características del libro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el cómic se ha legitimado universalmente
transformándose en libro, en novela gráfica. Las series de televisión se han legitimado universalmente, convirtiéndose en novelas complejas que tienen muchos elementos propios de la novela, sobre todo realista, o directamente adaptando libros, ¿no? El cuento de la criada, Juego de Tronos, The Leftovers, etcétera, etcétera, etcétera. Y las experiencias museísticas son narrativas de un modo parecido a las novelas, etcétera. En ese sentido, y vinculándolo con una pregunta que me has hecho antes, del libro digital, en papel, etcétera, yo diría que si hay algo que le puede hacer sombra al libro, en su centralidad, no es, por ejemplo, el videojuego, que cada vez es más literario o más cinematográfico, sino que creo que es la app. Yo diría que si el libro ha sido central durante 2500 años en Occidente, el nuevo artefacto de lectura de la realidad, de consulta, de interpretación, es la app. No es el ebook, no es el videojuego, no, es la app. Cada móvil, cada teléfono es una pequeña biblioteca de apps, y ahora en nuestras vidas recurrimos a 7, 8 apps para gestionarlo prácticamente todo. Y ahí sí que habría una metamorfosis copernicana, porque significaría que algo radicalmente nuevo, como es la aplicación de móvil, ocupa el espacio mental y la importancia simbólica de algo tan viejo como la Biblia, el Quijote o Rayuela, y a la vez yo diría que eso tiene que ver con un cambio brutal de lectura, y a eso me refiero con el cambio de lo clásico a lo viral, que es la lectura algorítmica. Si la app ocupa el lugar de los libros, el único que puede leer las apps es un algoritmo. Y ahí hay una suplantación de la mirada del lector que sí que es histórica y drástica, preocupante y a la vez fascinante. En la primera reunión que tuvimos en este ciclo, conversamos con el antropólogo y también novelista ahora, Néstor García Canclini. Y él tiene un libro que se llama Ciudadanos reemplazados por algoritmos. ¿Podríamos estar hablando ahora de lectores reemplazados por algoritmos? Ya estamos siendo reemplazados por algoritmos en el sentido de que no hay ningún ser humano capaz de escribir él solo el algoritmo de Netflix o de Google o de Facebook. Cada vez más las plataformas y las corporaciones son equipos humanos que trabajan con conciencia de estar ayudando a los linajes algorítmicos a ser cada día mejores y más efectivos. Y lo que ocurre en Netflix o en Facebook o en YouTube o en TikTok o en Amazon o en Alibaba no lo puede entender ningún ser humano. Jeff Bezos no puede entender Amazon, y en cambio los algoritmos sí que pueden interpretar Amazon. De modo que en una gran parte de la realidad eso ya ha ocurrido, y ahora el reto es ver si eso va a ir a otras parcelas de lo real, como por ejemplo la política. Yo intuyo que si se impone la idea de que la pandemia hubiera sido mejor controlada algorítmicamente, esto podría llevar a una aceleración de una transición hacia gobiernos algorítmicos. Es decir, ya el tráfico de una gran ciudad básicamente se regula matemáticamente. Ya no hay una persona que decida qué semáforos, qué calles, qué carriles se habilitan en una megalópolis. Esto es ya una decisión algorítmica, ¿no? De modo que se podría ampliar ese espacio de decisión a otros ámbitos, ya no solo de la ciudad, también de la política nacional o continental. Ahora establezcamos conexiones entre algoritmos y 3 elementos. Aquí lo estamos viendo desde la lectura, pero veámoslo ahora desde la escritura y desde el mercado.
si yo leyera en Kindle o si todos leyéramos en plataformas o en soportes conectados, un centro puede espiar mi lectura. Por ejemplo, yo leo el libro de Carrión sobre la viralidad y él puede explicar, detectar dónde lo salto, dónde me detengo, dónde leo más con mayor dificultad, y podría incluso leer a tantos que determinar un editor que hay unos párrafos que no interesan, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es, ¿escritores suplantados por algoritmos? Bueno, evidentemente ya están manejando la visibilidad, ¿no? Es un algoritmo el que decide si tu estado de Facebook o tu tweet va a ser visible o no va a serlo, de modo que son editores, ¿no? Son mecanismos que simulan que no hace falta que haya editores, porque en verdad ellos son los editores, ellos son los que deciden qué se publica, qué no se publica, qué es visible y qué no es visible. Está claro que en algún momento, no muy lejano, ya hay imágenes generadas por algoritmos, ¿no? Por conocimiento profundo o por machine learning. Ya hay imágenes que se generan así, ya hay textos, sobre todo poéticos, que se generan así. La traducción de Google Translator cada vez es mejor. Dentro de no muchos años, la traducción, al menos no la literaria, ya será posible de un modo de alta calidad a través de algoritmos. Un algoritmo ya puede reconstruir voces. Si un algoritmo de voz me escucha en esta grabación, me puede imitar y puede leer un texto y que nadie pueda saber si ese texto lo he leído yo o lo lee una máquina, incluso con mis dudas, vacilaciones, errores, etcétera. De modo que ya son muchas las parcelas de la realidad en que los algoritmos pueden producir discurso y formas artísticas. Llegará con la escritura, sin duda, primero, supongo, de un modo más eficaz y técnico, y después de un modo más artístico y complejo. Y ahí, bueno, el consuelo puede ser pensar que hace 20 años que los ordenadores nos ganan al ajedrez, pero seguimos jugando ajedrez, ¿no? Entonces yo creo que habrá varios mercados y que habrá escritores que sigan siendo válidos como autores humanos y después habrá estrellas algorítmicas, ¿no? Grandes artistas y escritores que sean máquinas. Ya veremos si tienen cuerpo y también pueden dedicar libros en San Jordi o no. Esto que estás hablando nos recuerda a la literatura de ciencia ficción o de anticipación científica. Pero en todos los relatos distópicos, si es que nos parece que esto es distópico, siempre hay unos rebeldes, siempre hay unos salvadores, siempre hay en Fahrenheit hay unos señores que leen, que quieren ir al campo, siempre hay alguien. ¿Cómo te imaginas la futura rebeldía en un mundo dominado por los algoritmos? Bueno, la verdad es que la resistencia tiene que ver con que haya un poder central y haya un enemigo claro, ¿no? En Matrix lo hay y por eso se pueden organizar para oponerse a él, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo en que ya no hay figuras centrales, en que ya no hay protagonismos únicos, de modo que no me imagino una vertebración política de oposición directa a la transición algorítmica. Por otro lado, no sabemos cuando esta ocurra si estaremos de acuerdo o no, si habrá un momento en que las máquinas tomen la decisión de emanciparse o no. Lo que sí que creo que es muy importante es que tendamos puentes. Hay estudios, muchos estudios que demuestran que los algoritmos son racistas, son sexistas, etcétera, y eso es culpa nuestra. Yo creo que si cambiamos el horizonte de referencia moral de nuestra imaginación, es posible que consigamos
crear máquinas que sean más justas, más ecuánimes y de algún modo mejores que nosotros. Lo que ocurre es que la historia de la humanidad es eminentemente distópica, ¿no? Entonces cuesta mucho tener fe en que eso pueda ocurrir, sobre todo si vemos cómo nació Internet con un cierto tono utópico y cómo rápidamente se convirtió en una serie de monopolios claramente antidemocráticos, como son Amazon, Facebook, Google, etc. Una pregunta personal. Tú tienes hijos, entiendo, ¿no? Sí. ¿Y ya están en edad de lectura? No, tienen, bueno, No. de que yo les lea, sí, tienen 4 y 5 años. No. ¿Cómo es que estaba viendo dónde estás y los 4 entrevistados que hemos tenido, Néstor García Canclini, Sergio Ramírez, Ana Teresa Torres y tú, tienen exactamente el mismo paisaje detrás? Me estaba tratando de imaginar cómo sería una entrevista dentro de 10 años o 20 años si el libro va a ser paulatinamente el libro impreso, digo, una rareza, que cómo serán mentalmente las bibliotecas del futuro, porque lo comparo con el álbum. Las familias ya casi no tienen álbumes fotográficos. De que era tan grato un poco ver la historia de la familia, de la persona a través de un álbum. En estos días he recibido montones de títulos, y eso también es otro tema que me gustaría conversarlo, de que es la cultura gratis. Este periodo de encierro ha significado una cantidad de conciertos, libros, conferencias gratuitas, pero también ha significado una crisis económica de los actores, de los productores de cultura. Entonces, son 3 cosas juntas. Perdóname para ir cerrando. Una, ¿cómo te imaginas las salas y las casas, si es que te las imaginas, sin bibliotecas de los que leen? 2, ¿cómo sería, se acaba la noción de biblioteca con la cantidad de libros que vamos a tener guardados formalmente, o simplemente ya no necesitaremos más bibliotecas, como ya no necesitamos una colección de discos porque tenemos Spotify? ¿Cómo incluso serían las casas del futuro si no tenemos que archivar ni coleccionar nada porque todo está en la nube? Bueno, es una gran pregunta que tiene que ver con lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, si se encuentra una tecnología que sea tan buena como el libro para leer, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, el implante ocular, ¿no? Que podría ser algo realmente revolucionario y no como el ebook, que fue simplemente pues, convertir en pantalla algo del tamaño y del aspecto de un libro, ¿no? Si eso ocurre, efectivamente, el libro ya se podrá almacenar y ahí creo que habrá 2 tipos de lectores, ¿no? Los que ya estamos formados en la cultura del libro impreso y no creo que podamos hacer la transición radical, y los que sí pueden hacerla. Y ahí creo que la pandemia sí que tiene mucho que decir, porque yo imagino que la transformación arquitectónica y urbanística que va a provocar la pandemia va a ser muy grande, ¿no? Y depende de la memoria, el impacto y lo que dure la pandemia. De pronto no es descabellado pensar que todo el mundo piense en tener libros en casa a partir de ahora, más que antes, por si hay que cumplir de nuevo una cuarentena, ¿no? De hecho, no es descabellado tampoco pensar que la siguiente pandemia no sea biológica, sea informática, ¿no? ¿Qué ocurriría en caso de pandemia informática? ¿Qué ocurriría si no puedes ver series y no puedes acceder a la nube? De pronto, la conciencia de eso podría significar también la revalorización de la biblioteca, de la discoteca, del archivo físico. Yo, particularmente en estos meses, no sé qué hubiera hecho en términos sentimentales, intelectuales y profesionales sin esta biblioteca. O sea, gracias a esta biblioteca he podido dar cursos online,
creo que a un buen nivel sin tener los recursos que tengo en el despacho de la universidad, al cual no he ido en 4 meses, sin tener la biblioteca de la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que de pronto la pandemia puede provocar que en la arquitectura del futuro y en la mentalidad del futuro todo el mundo piense que es fundamental tener un espacio vinculado a la biblioteca en papel, a no ser que de pronto aparezca, como digo, una tecnología realmente revolucionaria que cambie el paradigma. Y esto es lo que ocurre en la realidad, ¿no? O sea, hace 15 años nadie se imaginaba Netflix. Yo estaba viviendo en Chicago, tenía Netflix hace 15 años y me llegaba por correo postal los DVDs para ver películas y hacía por internet solo la lista de lo que quería ver, ¿no? Nadie pudo imaginar Netflix, nadie pudo imaginar Facebook, de modo que más que perder el tiempo pensando en tecnologías que nadie puede prever, es más interesante, yo creo, centrarnos en lo que tenemos. Y lo que tenemos ahora son librerías, son libros en papel, que no sabemos cuánto van a durar y yo creo que es bueno intentar disfrutarlos y vivirlos con la intensidad que merecen. Ahora que comentas eso, te quiero comentar algo. Una de las cosas dolorosas y probablemente el sentimiento de desarraigo mayor de los que hemos tenido bibliotecas personales es cuando viene el exilio político y te toca salir y un día estás en el lugar donde estás exiliado y dices, voy a citar a Borges, y te paras a buscar un libro que quieres, que has subrayado y no está. Es un extrañamiento casi físico, casi personal, casi de un afecto. Pero bueno, vamos cerrando porque hay muchas preguntas y no queremos abusar del tiempo, porque generalmente tratamos 1 hora, nos quedan unos 15 minutos para hacer preguntas. Jordi, de verdad que ha sido muy grata esta conversación. Me quedan muchas cosas en el tintero, pero yo creo que es hora. Diajanida es la persona que nos ayuda a organizar algunas de las preguntas. Lamentablemente no podemos procesarlas todas. Y Diajanida, tienes la palabra, por favor. Desapareció Diajanida. Bueno, si no, yo aprovecho porque yo sí tengo todavía preguntas. Si quieres miramos, que ya Janina tiene problemas técnicos, podemos mirar nosotros las preguntas si quieres. Aquí estoy. Aquí está Janina. Aquí estoy. Hay muchas preguntas. A ver, Jordi, dicen que mencionaste a Rayuela y otros libros con estructuras no lineales. Si piensas que la literatura anticipó e hizo posible la lógica algorítmica. Bueno, sin duda estamos donde estamos porque antes de los ingenieros hubo escritores o hubo ingenieros que pensaron en máquinas mentales antes de poder programarlas, ¿no? Estoy escribiendo una novela de ciencia ficción donde hablo de clásicos contemporáneos como Ada Lovelace o como Alan Turing, que tienen esa virtud, ¿no? Haber diseñado modelos matemáticos, ideas tecnológicas que no podían programar ni construir y que, por tanto, escribieron el futuro. Yo diría que cuando Cortázar publica Rayuela, ya hay un sistema de lectura no lineal clásico que es el zapping. El zapping nace antes que Rayuela, se crea durante la Segunda Guerra Mundial porque tiene que ver con el control remoto de los misiles, pasa a la televisión en Estados Unidos en los 50, se expande en los 60 y por tanto lo que hace Rayuela es trabajar desde la literatura de un modo muy original en el lenguaje literario, un mecanismo que ya estaba imponiéndose en el ámbito de la televisión. Bien, aquí desde México te comentan que en algunas bibliotecas de México comenzaron ya a utilizar los lectores electrónicos para conocer a los usuarios, qué libros les gustan, cuánto tiempo tardan en leerlos. Y te preguntan que si en España ya están comenzando a utilizar este recurso en las bibliotecas españolas. No lo sé directamente, me imagino que sí que hay consultoras que hacen ese trabajo y lo comparten con las bibliotecas. Es un trabajo muy parecido al que hace
al que hace Amazon. En España hay mucho préstamo de libro digital a través de redes públicas de bibliotecas, lo cual me parece muy importante, ¿no? En efecto, las bibliotecas tienen que usar las herramientas propias del siglo XXI y estar al día en ese tipo de procesos de cambio en el modo en que leemos. Otro tema es si yo quiero como lector que me espíen. No lo quiero, por eso no leo en parte en Kindle o en un lector electrónico. Y de hecho la lectura es de lo poquísimo que puedes hacer hoy día sin que te espíen, ¿no? O sea, si tú tienes sexo o hablas con tu amante o hablas con tu padre o hablas con tu hijo o cocinas o tantas otras cosas, los sensores del teléfono móvil pueden saber lo que estás haciendo por los ruidos y por el lenguaje y por la luz, etcétera, ¿no? La lectura, a no ser que tengas el móvil justo al lado de las páginas y identifique que ese movimiento son las páginas, lo puedes hacer en secreto. Y finalmente necesitamos cada vez más espacios donde no estemos conectados, donde no nos sintamos vigilados por las máquinas, de modo que no está mal, como digo, seguir leyendo en papel por ese tipo de motivos, ¿no? Es decir, el ser humano se ha fijado el horizonte de que, bueno, que la tecnología algorítmica es el futuro, pero no creo que haga falta que llegue tan pronto. Ya llegará cuando tenga que llegar. También por acá preguntan que si has pensado un poco en las características de los nuevos consumidores o lectores que está creando toda esta nueva realidad, digamos. Yo diría que no hay un tipo de lector, hay miles, y los lectores, en mi experiencia, más jóvenes que yo, son muy promiscuos, son muy transmedia y no tienen casi prejuicios. Pasan con mucha facilidad del manga a YouTube, de YouTube a Julio Cortázar, de Julio Cortázar a una serie de Netflix. Esto me parece que es muy, muy sano y muy interesante, ¿no? Yo hice una tesis doctoral, estudié 2 doctorados, etcétera, y por culpa de eso tardé mucho, demasiado en leer Watchmen, demasiado en ver Los Soprano, ¿no? Porque tenía ese prejuicio académico y de alta cultura, ¿no? Yo diría que los nuevos públicos y audiencias tienen menos problemas de jerarquías y en algún sentido son más libres y más felices que algunos de nosotros. A ver, por último, porque es que hay muchísimas preguntas y siguen entrando. Dicen, los algoritmos son conservadores o tautológicos, ¿no? Como los describiste. Te preguntan que si eso es porque reproducen también lo que ya ha sido exitoso. En parte es culpa de que no sabemos diseñarlos mejor. En parte es culpa de que muchos de ellos aprenden a través de datos y esos datos se jerarquizan en efecto en clave de éxito, ¿no? Por ejemplo, si tú buscas lo más buscado en Google y la máquina aprende a través de ese ranking, evidentemente eso lleva a un cierto tipo de conocimiento, ¿no? Yo diría que justamente el gran problema del Big Data vinculado con el aprendizaje algorítmico tiene que ver con eso, ¿no? Con la preeminencia de lo cuantitativo sobre lo cualitativo. La gran mutación de la lectura de la clásica a la viral, según como lo veo yo, sería que pasamos de valores subjetivos cuestionables vinculados con el gusto, vinculados también, evidentemente, con las élites, la tradición artística, etcétera, que son muy cuestionables, a un paradigma en el cual todo se cuantifica y todo se objetiviza, y eso lleva, evidentemente, a que lo mainstream tenga más opciones de ser emulado y cultivado que lo minoritario o elitista o vanguardista, ¿no? Por ejemplo, Amazon crea Amazon Prime Video, empieza a hacer series, hace una serie tan buena como La maravillosa Mrs. Maisel, otra serie tan buena como Transparent, otra serie tan buena como I Love Dick, y de pronto
decide cancelar Isle of Dick, que es la adaptación de una novela experimental, porque el algoritmo le dice que ese camino de excelencia y de innovación no funciona, ¿no? Claro, si Netflix, Amazon, todas tienden hacia un tipo de patrón narrativo más estándar, menos arriesgado, llegamos a una uniformización de la producción más visible, y eso es peligroso. Y eso puede estar ocurriendo también en literatura con los textos que consiguen destacar en Amazon en clave de autopublicación, y con el propio género del bestseller. Los bestsellers cada vez son peores. Las sombras de Grey es textualmente mucho peor que Dan Brown. Dan Brown es mucho peor que Stephen King, y estamos yendo hacia una devaluación de la textura literaria que, si los algoritmos deciden, va a ser mucho peor, ¿no? Las sombras de Grey las escribió en el BlackBerry. Ella, cuando dice escribía, no dice escribía o escribía, dice escribía, ¿no? Imaginaos una escritura posible en BlackBerry, lo limitada que está en términos expresivos, ¿no? Y eso se convierte en estándar cuando el algoritmo lo legitima y lo difunde. Bueno, Tulio me dio permiso para 2 preguntas más. no lo digas así, me dio permiso. Nos dio permiso. Te preguntan por el futuro de la novela en este contexto, Jordi, como género. Bueno, yo creo que lo que yo adivino que va a tener más sentido en los próximos años, y lo he contado en un par de artículos del New York Times, es una novela menos autoficcional, menos autobiográfica, menos yoísta, menos egocéntrica, menos selfie, porque la pandemia nos ha puesto en nuestro lugar. No somos nada, no somos nadie, nos puede tumbar cualquier virus, y en cambio el planeta se enfrenta a una nueva época, el antropoceno, el tuluceno, según Hannah Haraway, y creo que nuestro deber como escritores es encontrar modos de novela que puedan representar esa nueva realidad en que el ser humano ya no tiene mucha importancia como individuo. Posiblemente me equivoque y lo que ocurre ahora sea una tendencia que no tenga nada que ver con esto, pero yo creo que lo que a mí más me va a interesar va a ser ese tipo de novela. Por otro lado, ¿tiene sentido hablar de la novela del futuro? No. Novelas, narrativas, relatos, experiencias cada vez más diversas, más plurales y más interesantes. Yo estoy ahora estrenando un podcast que se llama Solaris, que son ensayos sonoros, y yo creo que el tipo de experiencia que yo provoco en Solaris es un tipo de experiencia que no tendría sentido como libro. Yo tengo los guiones escritos de Solaris, no lo veo como libro, lo veo como podcast, ¿no? Entonces, de pronto, la novela del futuro, el libro del futuro, es un tipo de relato o de narrativa o de ensayo o de experiencia en el cual el escritor se convierte en guionista o en productor o en coordinador de un proyecto colectivo que él tiene que saber cuál es su forma ideal, y no tiene por qué ser un libro. Quizás lo que va a ocurrir sea eso, que la novela del futuro va a ser una novela que se va a dar en lenguajes que no tienen por qué ser el literario. Bien, y para cerrar, si puedes dar recomendaciones de 3 libros para leer en estos días de recogimiento, de encierro. Sí, bueno, miles, ¿no? Para que no sean clásicos, porque digamos que todos los conocemos, de lo que se ha publicado recientemente en español y que nos pueden ayudar a entender lo que está pasando, 3 autores. Uno sería, acabo de citar, Donna J. Haraway, la gran autora del manifiesto Cyborg, la gran autora feminista, que ahora trabaja este concepto del tuluceno, que sería la idea de que el antropoceno en realidad
lo hemos causado nosotros, de modo que es un poco vergonzoso llamarlo antropoceno, ¿no? Otra vez el antropos, el hombre, y lo llama el tuluceno, un poco por los mitos de Tulu, ¿no? De Lovecraft, porque tiene algo de monstruoso, y porque, como dice Haraway, tenemos que encontrar alianzas con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con el planeta, para encontrar el modo de que no se acabe de hundir todo, ¿no? Donna Haraway, aquí en España la publica con Sony, una editorial vasca muy interesante, de pensamiento contemporáneo, un poco como Caja Negra en Argentina, por ejemplo. Digo, la editorial. Después, otro autor que estoy leyendo que me interesa mucho es David Quammen, el autor de Ébola, uno de los escritores que son muchos, más de los que pensamos, que nos han advertido de que esto iba a pasar, ¿no? Había 5.000, 10.000 personas en el mundo que eran muy conscientes de que hay coronavirus en murciélagos y en muchas criaturas, y que si no se controlaba se iba a producir un derrame, y David Quammen era uno de ellos. Lo ha publicado Debate en español, y es un gran experto en tema virus y contagios, y un buen escritor en términos de periodismo narrativo. Y por último, recomiendo a Stefano Mancuso, el gran divulgador de la importancia de las plantas en el mundo contemporáneo. Particularmente recomiendo el libro El futuro es vegetal, porque, insisto, seguramente es en las plantas, que son el 99,9% de la biosfera, donde hay la solución para controlar el nuevo régimen climático, y seguramente tenemos que ampliar nuestra cabeza y recordar que somos seres ecosistémicos, y que si no encontramos el modo de convivir con los virus, las bacterias, las plantas, las algas, los animales, etcétera, es imposible que podamos no acabar destruyendo del todo este planeta. De modo que Donna Haraway, Stefano Mancuso y David Quammen. Bueno, Bien, siguen llegando muchas preguntas. Creo que luego podemos hablar con Jordi para ver de qué forma las atendemos. Y están preguntando, disculpa que te interrumpa, Tulio, por las conferencias. Ya en sí, nuestro pues, canal de YouTube, de la Fundación para la Cultura Urbana, ya está publicada la de Néstor García Canclini, y próximamente iremos publicando el resto de las 3 conversaciones. Por supuesto, la de hoy estará allí también y podrán volver a ella. Tulio. bueno, con respecto a esto último, sí, vamos a editarlas también, vamos a transcribirlas. Los que somos todavía enamorados del papel, necesitamos la transcripción. Vamos a, si cada autor me autoriza, vamos a hacer una publicación en el papel literario del Nacional, que es el único periódico que sobrevive independiente, periódico de circulación nacional, que sobrevive independiente en Venezuela. Y lo que quisiera decir es que nos complace mucho al equipo. Primero, los niveles de reflexión de nuestros invitados tan completos. Segundo, el número de gente que nos ha acompañado y los que no nos han podido acompañar en vivo, pero después se incorporan. Y tercero, pues agradecer a este equipo de trabajo. Hemos tratado, estoy un poco complacido de que sí podemos ser puntuales, empezamos a la hora, terminamos a la hora. Dianida cumple muy bien su papel de sintetizar. Tenemos el apoyo de Gabriela Lepage, que ha sido parte de la concepción de este proyecto allá en Caracas, en la Fundación de Cultura Urbana. Es una experiencia muy grata trabajar así, Jordi, en Barcelona, ciudad que yo personalmente amo, es un lugar común. El equipo en Caracas, yo acá en mi exilio en Bogotá, y yo creo que debemos estar muy contentos de este ciclo. Néstor García Canclini me decía algo muy interesante, que le alegraba mucho volver a ver a Venezuela actuando y pensando en grande en un momento tan difícil.
salirnos de los temas solamente locales y pensar un poquito lo que está ocurriendo en el mundo, nos ayuda a sobrevivir. Y también debo darle las gracias a Life Invest, porque todo esto ha sido de verdad una generosa colaboración, incluyendo los autores que nos han dado, los invitados que nos han regalado su tiempo, su espacio y sobre todo sus horas de dedicación a los temas que tratan. Gracias, Jordi. Gracias, Diananida. Gracias a todos los que nos acompañaron. Pronto vamos a tener entonces esto publicado. Es más, me llegan tantas comunicaciones que yo creo que hasta vamos a tener que convertir esto en un objeto libro tradicional, porque en verdad hay mucho interés. Gracias a ti y gracias a todos. Gracias, Jordi, y feliz fin de semana. Igualmente, muchas gracias a todos y un saludo muy afectuoso.